Y en el tren lo que se tenía era la algarabía, la alegría. Llegó el tren, a ver quién bajó, qué trae. Es algo que yo también viví. Si era un momento en que el tren se detenía y era de paso, las vendedoras. Nunca han faltado las vendedoras en cualquier medio de transporte. De chico yo lo viví en los autobuses. De que blanquillos, cocidos, refrescos, chescos, pastelitos de naranja, tortitas de jamón, ¿sí? Todo eso se vendía. En el tren, más. Porque tenías ya paradas más largas. Y entonces sabían, tanto maquinista como boleteros, conductores, que iban a subir estas personas a ofrecer su mercancía, porque no todos podían ir a un vagón-restaurante si es que lo tenía el tren. Porque ese vagón-restaurante siempre es caro, inevitablemente. Como lo decían todavía en Europa, en trayectos largos, nadie vende nada allá. Para eso está el vagón-restaurante. Y si no vas a comprar, pues te lo llevas y discretamente lo consumes sin generar incomodidad a tus vecinos. Entonces subían estas señoras con su canasta. ¿Qué tenía la canasta? Era una canasta más o menos grande. Tenía la olla con los frijoles, las tortillas y alguna otra comidera que podía ser chicharrón guisado, podía ser tortas de camarón, cosa parecida. Pero la algarabía era la bonita. Siempre hervía de gente. El que no era pasajero era porque iba a recibir a alguien, o iba a vender, o tenía que depositar algo, un sobre que fuera, y tienes aquí, va y se les hace el otro para que se vaya en el express y llegue más rápido. Muy buenos días, soy Eduardo Rabel Urbiola, cronista municipal de Querétaro. Ok, pues dar inicio a esto, ¿no? Ahora sí que volver a la memoria de Querétaro, saber esto de, ya se tuvo un tren de pasajeros y saber, bueno, primero también un poco, ¿no? ¿En qué fechas es que llega esto del ferrocarril a Querétaro? Saber, pues, más o menos qué estaciones se tenía, qué paradas, en cuáles eran sus lugares, ¿no? Vamos un poquito más atrás. Realmente el ferrocarril mexicano empieza por 1850, de Veracruz al Distrito Federal, hoy CDMX. No fue sencillo ese trayecto, presente por las altitudes y las profundidades que había que salvar entre un puente y otro. No quiero hacer larga esa parte de la historia, realmente no es el momento ni corresponde, pero sí quiero decirles de que el mismo Juárez estuvo atento al trabajo del ferrocarril porque se dio cuenta que era una forma de comunicar de una manera más rápida, segura, o en una sola palabra, expedita, con lo cual no solamente podría llegar los intereses propios de la federación, sino también los pasajeros y mucha mercancía. Lo bueno es que aparte de traer mercancía del puerto de las aduanas, allá de la aduana en Veracruz, pues también iba en el centro de la República en vía inversa para exportarlas, con lo que se fortalece el comercio. Desde luego se le conviene al gobierno, por razones obvias. El trabajo de ferrocarriles se detuvo un poco, sobre todo por el Segundo Imperio. Maximiliano conoció esto. Inclusive tengo fotos de la locomotora y el tren imperial, el vagón imperial. No sabemos que lo haya utilizado mayormente, pero se tiene de lo que se tuvo, se tiene la fotografía de lo que existió. Ahora bien, terminado el Segundo Imperio, se retomó nuevamente la atención hacia el transporte público de esta naturaleza. Existía el transporte público, pero muy ineficiente en las ciudades. Casi todo era por particulares. Pero el ferrocarril definitivamente fue un interés público, es decir, del gobierno federal, como hasta la fecha lo es. Entonces se determinó que hubiera tren. ¿Qué pasó en Querétaro? Ahora sí vamos a llegar aquí a nuestra ciudad. Bueno, pues déjenme platicarles que el deseo de comunicación, de transporte y necesidades de intercambio, ya sea de mercancías o de algunos otros valores, fue necesario que hubiera algo para ello. Y lo primero que existió aquí fue el tranvía de mulas.
con recorridos, fueron 4 recorridos. El primero casi pequeño, pero nació por consecuencia de la llegada del ferrocarril. Vamos, llegó el ferrocarril nacional mexicano, el ferrocarril central. Venía de México, llegó en 1882 y bueno, fue todo un acontecimiento su arribo. Desde que empezaron a hacerse las obras, primeramente la estación y el tendido de las vías, pues ya llamó la atención. De esto lo platicaba mi abuelo, que lo presenció. Dice, yo estaba chiquillo, tendría 8 o 10 años de edad, por ahí así. Pero va a llegar el tren, vamos a ver el tren, ¿qué es eso? Dice, todos nos agolpábamos, yo estaba encima de un montón de grava, ahora sé que se llama balasto, pero yo lo veía como grava. Se sintió el retumbar, un silbatazo pero profundo, largo y que lastimó a nuestros oídos de todos. ¿Qué es esto? Y se acerca una mole, rugiendo, echando una tremenda columna de humo por delante. Llega, se frena y le sale algo blanco. Después sabría que es vapor. Pero con todo eso dijimos, esta cosa va a explotar y salimos corriendo. Mientras que los empleados se reían de nosotros. No conocíamos el tren. A partir de entonces era todo un espectáculo ver llegar el tren, bajar los pasajeros y, pues, desde luego, comedirse para obtener algunos centavos a cambio de cargar la maleta o acompañarlos o guiarlos a ver qué. Bueno, ¿por qué llega aquí el tren también? Pues porque vino la primera exposición del Estado. Y si se fija todo es porque ha habido algo, no fue algo aislado. Todo tuvo un principio por una razón que fue desarrollando diferentes aspectos. Querétaro empezaba a hacerse notar a nivel nacional, no como dijeran antes la ciudad maldita y traidora, que no fue ni una ni otra, y dicho por el mismo Juárez, ni maldita ni traidora, es una ciudad que sufrió consecuencias. Dijo Hilarión Frías y Soto, es la ciudad que lanza su anatema contra el invasor en que se vino a encerrar aquí y nos hizo padecer lo que nomás le tocaba a él. Bueno, esas son cuestiones que ya pasaron. Pero entonces Querétaro, durante el gobierno del ingeniero Francisco González de Cosío, resuelve que hay que dar a conocer Querétaro y tiene que crecer Querétaro. Entonces se apoya la industria. La primera fábrica que tuvimos aquí fue Hércules, por Cayetano Rubio, pero tenía una sola chimenea que indicaba una caldera. Durante la época de don Francisco se agregaron otras 2 o 3, no me acuerdo exactamente, que demostró la capacidad y el crecimiento de la fábrica y ahora sí que cómo satisfacer los pedidos de lo que ofrecieron. Manta cruda, popelinas, casimires, paños de lana. Entonces todo eso ofrecía Hércules y lo hacía en grandes cantidades, no solamente para satisfacer necesidades locales, para nacionales y extranjeros. De ahí que le dije, mercancías de aquí, del centro de la República, llegaban a Veracruz y de ahí se iban a Europa. Y era muy apreciado el trabajo mexicano, era de muy buena calidad, vale aclararlo, porque eran animales que estaban todo el tiempo en el cerro y la fibra se hace de mejor calidad. Una vez que se lleva a cabo el trasquile o el trasquilado de la lana, viene todo el proceso para hacer los paños, por ejemplo, y queda un paño grueso, de muy buena calidad, que duraría bastante, es lo que se busca en la tela. Pero también se conseguía algodón de diferentes sitios de la República para trabajarlo aquí, hilarlo, tejer el casimir y a la venta. Entonces, la gente, como podrá verse, pues la mayoría de los citadinos vestían bien, porque de repente puede haber algún pequeño defecto en la tela, reducía el costo y fácilmente se vendía en otro nivel socioeconómico.
es lo que hay que decir. No todo fue malo en la época del Porfiriato, como podrán ver, pero con esa consecuencia que hay el tren, se busca entonces transportar los pasajeros al centro de la ciudad, porque para esa época, 1882-83, el tren está totalmente en las afueras. Hay que trasladar a los visitantes a su alojamiento. ¿Cómo? Pues conforme había carretelas y si había carruajes de alquiler. Bueno, pero algo más constante. Hay quien dice que no voy a tener tanto dinero para pagar un carruaje. No es lo mismo pagar 50 centavos a pagar 12. Esas diferencias de una moneda tan fuerte como era la nuestra, con tanto poder adquisitivo, pues tienen que irse considerando. Bueno, tan es así es que vienen los intereses de algunos otros particulares que determinan hacer un tranvía de mulas. Se obtiene la autorización, se tienden las vías y entonces rápidamente ya el tranvía está a la puerta de la estación. Suban ustedes y los dejamos en diferentes sitios. No es propaganda, pero tengo que decirlo. Uno de los sitios que prontamente buscó cómo obtener beneficio de ello fue un lugar que hasta la fecha existe, que está aquí en la Avenida Madero. Me refiero al Hotel Hidalgo. Lo digo no como promoción, no, sino porque es el primero que tiene ese concepto a nivel nacional en 1825. Y desde entonces se ha mantenido así. Antes que los otros hoteles como el Ritz, que dicen que de allá nos vino el concepto hotel a México, no, ya existía aquí antes. Que no se hiciera tanta promoción es distinto, pero está la documentación adecuada y necesaria para demostrarlo. Pero esos empresarios fueron los que dijeron, a ver, ¿por dónde va la vía? Bueno, yo aporto tanto, pero quiero parada frente a mi negociación. Empezaron los trucos publicitarios, los trucos comerciales, pero bien habidos. Dice, oye, si te aporto para que hagas el tendido, lo menos que puedes es apoyarme y detenerte aquí cuando diga alguien, no me bajo aquí, detienes el animalito para que bajen, suban lo que sea y continuar. Es algo interesante en cuanto a la historia del comercio y sobre todo el aspecto hospedaje en Querétaro. Bueno, continuamos entonces. Sí, sigue existiendo todo esto, pero después se van dando cuenta que este primer recorrido de tranvía no es suficiente. Necesitan hacerlo crecer algo más. Y crece, para no irme muy largo con esta cuestión, hacia la Cañada, por los paseos, por el balneario, por, en fin, comercio también, porque hay que mover la gran cantidad de producto, ya sea materia prima o producto terminado, de Hércules al tren. Había un motivo. Y también haciendo un recorrido hacia el pueblito. Todo iba bien hasta que empezamos el siglo XX. Pero un poquito antes se habla de un tren que recorra todo México, no nomás el centro, sino que sea largo de México hasta la frontera norte. Iba a pasar originalmente nada más por el estado de Hidalgo. Al saber esos planes, don Francisco resuelve ir a México a conferenciar con el presidente Porfirio Díaz y hacerle velancia que pase por Querétaro, para detonar Querétaro. Y según hemos sabido, ya que le expuso la situación, don Porfirio mandó llamar a los secretarios necesarios, a los ministros, el de comunicaciones, el de transportes, que eran el de industria y comercio, el de fomento al turismo, todos estos. El señor gobernador me está planteando esta situación y yo le resuelvo que es necesario atenderlo. Por lo tanto, a ver, te hagan el plano. Ve por aquí, no, toma el tinte, por acá. Y llegó el tren nacional a Querétaro, con el consecuente comodidad inmediata de los que tienen que rehacer el trazado de la vía, porque pues, había que ir in situ con el teodolito, el heliógrafo y el otro equipo para ir, dicen por aquí, por aquí, por aquí.
y por fin se da el tendido de la vía del Nacional, que hasta la fecha existe ese tendido, que es el que utiliza diariamente en el ferrocarril. Entonces que ahora tiene 2 trenes. Y con esto, pues también hubo la necesidad de que del lugar de un centro fabril como es Acámbaro, tenía que comunicarse con los otros trenes, más que con Querétaro. Y entonces se tiende la vía del ferrocarril AQ, o ADQ, que es ferrocarril Acámbaro de Querétaro, o ferrocarril Acámbaro-Querétaro. Y tuvimos 3 trenes, tan eran de pasajeros como de carga, los 2. Al principio no eran mixtos, o era de pasajeros o era de carga. Hubo momentos en que dijeron, no, pues hay que hacerlo mixto. Muchos llegamos a ver el tren mixto, para pasar por unos vagones de carga y otros de pasajeros, pero porque había una carga que era urgente trasladar. Pero se supone que por seguridad el transporte de carga no debe llevar pasajeros, porque puede haber algo para que lastimar pasajeros. Además, en aquellos ayeres, hoy día ya no es así. El vagón de pasajeros termina con un furgón de pasajeros y 2 luces, 2 faroles atrás, rojo y verde, indicando todo esto, pasajeros. Y el de carga no, termina con el cabús. Es un tren que tiene arriba una caseta. Ese antorre no, es una caseta para el conductor que va viendo todo el camino, por dónde va, qué sucede, tomando nota, discurriendo, comunicándose, en fin, lo que sea preciso. Y el cabús tuvo modelos, tanto nomás del conductor, inclusive hubo un cabús pagador, que es el que llevaban para pagar a los trabajadores del ferrocarril. Y tenemos un ejemplo aquí en Querétaro, en Hércules, ahí está un cabús pagador, por si gusta irlo a fotografiar, es único. Y una anécdota, ese cabús llegó acá porque estuvieron insistiendo mucho los vecinos de Hércules que se considerara su estación, que estaba todavía completa y que se le diera un poco de vida, y consiguieron que llegaron unos furgones, que Ferrocarriles de así, te dejó sus furgones. Pero el profesor José Socorro Alcántara insiste en un cabús. Y hizo los trámites, negociaciones, entrevistas, todo lo necesario. En cuanto a nuestros aspectos internos, ya hablé inclusive del 3 recorridos del tranvía. Al llegar el ferrocarril nacional del otro lado del río, en la otra banda, pues se hizo el 4º recorrido, en que hay que alcanzar aquel tren, es decir, llegar a la estación para movimiento de pasaje conforme a mercancías. Y entonces ya los tranvías ya habían empezado a señalizarles como por su naturaleza, y tranvía de pasajeros y tranvía de carga. Y están las fotografías de ambos. Y lo que es más, nuestro tranvía se aventó en la punta de tener primera y segunda clase. A ese grado se llegó. Y sí, funcionó, la gente estaba contenta. Y desde luego, de ahí nació lo que se llamó el circuito, que después a mí me tocó vivirlo muy a gusto con el camión ya motorizado. Pero era el circuito que recorría sobre todo Querétaro los fines de semana, que era de paseo, donde me subo, doy toda la vuelta y ahí me bajo. Era el circuito. Y veíamos Querétaro de una forma muy distinta. También quiero agregar que el tranvía, hubo un momento que ya era un problema atender a las asémilas que lo iban jalando. El ingenio del mexicano siempre he dicho que es de lo mejor, y el del queretano no se queda atrás. Le adaptaron un motor, y entonces el tranvía ya no se conocía como el tranvía, sino como el motorzón, porque ya con motor recorría las mismas vías y cada quien tomaba la ruta que quisiera o el recorrido que le conviniera. Y era de lo más común el domingo en la mañana, los días de calor,
me refiero a abril, mayo, junio, julio y agosto, pues que la gente subía temprano, 7, 8 de la mañana y se iba a la cañada. Se quedaba ya casi todo el día y de regreso ya como a las 2, 3 de la tarde, el tranvía discurría hacia Querétaro, obviamente, pero hacía paradas. Paradas en el trayecto que de ida no, porque usted tiene las huertas de la cañada, hay que comprar fruta, aguacates, flores. Entonces llegaba todo el mundo, aparte de haber pasado un domingo familiar de una manera fenomenal, llegaba la señora cargada de flores para adornar la casa, los chamacos con fruta, los muchachos con algunas vituallas para el alimento, de una manera increíble, que solamente se hacía con el tranvía. Claro, y en esto mismo, pues también, ¿no? Comenta esto de que pues era, bueno, prácticamente la estación queda del lado donde está la otra banda, ¿no? También saber pues ese contexto de por qué es la otra banda y también un poco el ambiente, ¿no? Cómo era el ambiente que rodeaba a la estación. A ver, vamos por partes, ¿sí? La otra banda. Se ha quedado el nombre de la otra banda porque nació en el siglo XVI y por antigüedad sigue. Era la otra parte de la ciudad del río. ¿Por qué motivo? Aquí entre vamos a decirle el pique o el encuentro de historiadores que dicen algunos unas cosas y otros otras, pero todos en esencia coincidimos en lo mismo. Luego de la mítica batalla del Sangremal, el mito fundacional, pues había moradores de aquel lado, o llegaron moradores de aquel lado. Y es donde no hay un acuerdo en historiadores, porque unos dicen, es que los mataron a todos. Una versión. Porque dicen, cada vez que se habla de Santiago, en una conquista, que dicen que se escuchó el grito por Santiago, por España, es pasarlos a degüello a todos. Y suelen tener una gran matanza, un terrible derramamiento de sangre, de ahí que el cerro se llame Sangremal, que en mal modo derramaron sangre. Es una versión. La otra no, ya que los naturales se rindieron y pidieron bautismo. No sé cómo pidieron algo que no sabían qué era, pero lo pidieron. Entonces se funda ya Querétaro. Tercera versión, se funda Querétaro con puros peninsulares y los naturales váyanse de aquí. Nos preparamos los terrenos que están en este sitio. Y ustedes vayan allá al otro lado del río, allá acomódense como puedan. Se supone que allí era la parte inhóspita y la parte peligrosa presente por chichimecas que todavía de repente venían por estos rumbos. Y se les tenía bastante respeto. Aunque digan que no, sí. Porque un natural chichimeca era terriblemente peligroso, dicen que su combate era feroz, muy resistentes, que inclusive se enardecían tanto en la lucha que a veces ellos mismos se mordían del berrinche que querían echar fuera. Entonces les inquietaba. Y la otra versión es de que se quedó despoblado esto y hasta tiempo después ya empezaron a habitarlo. Vamos con documentos y vemos que hubo 4 fundaciones de Querétaro. La de la batalla, que se van hacia la cañada, como no se les llegan ni las moscas, se vienen a la colonia de que ahora se llama Loma Dorada, que es el cerro Paté, y pues tampoco les conviene porque deben pasar, y pues nadie sube a comprar ni a visitarlos. Bajan esta, que es la tercera fundación, y se cae la ciudad como está. Y la cuarta es cuando ya se funda el pueblo de españoles. Eso sí lo tenemos bien documentado, pero fue por consecuencia de que había una dificultad entre los naturales con los peninsulares que acaban de llegar. Los primeros llegaron en 1551, cuando se les autorizó.
Pero cuando había problemas había que decidir el cabildo de aquí. Y cuando unos de ellos apelaron a la Real Audiencia, dijeron, yo no te conozco. ¿Cómo que no? No, yo no tengo que conocerte que tú existas, porque lo que tienen ustedes allá es un cabildo mestizo. Pero yo de acá tengo que ser puro. Había la pureza de sangre. Entonces fue cuando en 1612-14 se lleva a cabo ya la fundación del pueblo de españoles de Santiago de Querétaro. Es la cuarta fundación. Ante ellos, cuando vemos por qué se habla de la otra banda, porque ellos se acaban de adueñar de estos rumbos y van echando poco a poco fuera a todos. Sin embargo, también es de ver algo más. En Querétaro se dio totalmente el mestizaje. Tan es así que doña Celia Wu hizo una investigación muy profunda de los pobladores de Querétaro, fines del 16, principios del 17, y va marcando las casas, qué familias vivían, y señala las casas de los negros, que es algo sorprendente. Yo lo tengo muy en mente porque desde que empecé mis estudios superiores, siempre dije, ¿y la negritud dónde quedó? Pues es que eran esclavos. No me digas nada más que fueron esclavos, ya lo sabemos. ¿Dónde estaban? ¿Quién los tenía? ¿Cómo los detentaban? ¿Eran esclavos negros? ¿Y la esclavitud femenina? ¿Dónde quedaron las esclavillas de alfombra? Entonces, hasta que por fin uno de los maestros me dijo, toma, aquí está tu respuesta. Sí y no fue respuesta. Ya me informé algo de 1570 y tantos, 80, pero no por completo. Los negros fueron bastantes. Y se sabe por otros documentos que trabajaban en los telares y batanes. Entonces, sí, hay que investigar todavía más acerca de los negros. Porque sabe de que hubo un movimiento un poco violento de parte de los esclavos negros de las Clarisas que vinieron y asaltaron el convento. Cuando hicieron venir las autoridades, corrieron menos uno, porque una religiosa ya viejita lo controló y lo entregó. Sí, ¿qué hizo la viejita? Algo debe haber hecho, no sé qué, pero fue la que, aquí está. Es lo que llama la atención justamente de Querétaro. Entonces, pero por todo eso que los fueron aventando para allá, se hizo la otra banda. Y fue mi otra pregunta, y se los mandan para allá, ¿qué hace San Francisquito acá? No se incomoden ni se revuelven en el asiento, tienen que darme una respuesta. Yo en lo personal lo que he estado investigando y lo poco que he encontrado es que sí se hizo el barrio de naturales de San Francisquito, pero porque eran los sirvientes de los de acá. Por eso, como les tenían confianza, allá te quedas, no te revuelves con aquellos. De ahí vinieron los campesinos que habrían de trabajar carretas y callejas, que están allá en el cementerio. Luego Casa Blanca, que originalmente era Casas Blancas. Le quitaron el plural para hacerlo singular. Pero porque había un montón de haciendas también que trabajar. De hecho, Querétaro hasta 1960 era una ciudad agrícola. En el 62 es cuando viene la industrialización con Manuel González de Cosío. Eso ya me tocó verlo, que dio el giro. Y ahora somos una ciudad industrial. Qué horrible, contaminación. Y antes era todo aire puro. Y había todos los productos al alcance y económicos. A mí me tocó ver cuando venían de Carrillo las señoras con sus canastas. Compran elotes, compran calabacitas y tomatitos. Los acabo de cosechar. Sí. En Carrillo había un montón de milpas. Todas producían y siempre venían. Tenía yo una parienta que su casa era donde está uno soy por el Monumento de la Bandera. Y dice, pues yo nomás abría la reja y me llegaba todo el mandado. No tenía que venir al mercado para nada. Oye, pero hablaban de que regaban con aguas contaminadas. Pues yo aquí estoy. Pues sí, hay que ver si a alguno les tocó agua contaminada y a otros no. Pero sí, yo me acuerdo de que hubo mucho de eso, de que era agua contaminada.
Y la verdad yo como que no lo acabo de creer, porque sí se me hace que era más bien una contrapropaganda, una forma de promover mejor el mercado que las que venían caminando. Pero, a ver, ¿por qué no hacía nada de las tortilleras? Que vienen de Santa María, con su tascalote lleno de tortillas al hombro, y vaya si caminaban rápido. Yo para alcanzar a ver una vez a una que me encargó la tía, pues me tuve que mandar a correr, porque paso rápido y ligero. Me dice, sí, ¿cómo no? ¿Cuántas tortillas quieres? A tantos, a 2 por 15. Ay, déjame siquiera a 3, no me sale marchanta. Pues se ajustaban en el DS y era rapidito que las contaban, aquí tienes. Y vámonos. Porque ellos empezaban a vender a las 11 de la mañana y para las 2 de la tarde ya tenían que estar acá hacia el Tascal. Y córrela. Y se iban a pie también a su casa Carrillo a preparar la comida. Una vida muy matada. Pero con esto se dice el tipo de gente que vivía, que eran y por qué fue la otra banda. Ver el tren siempre ha sido un espectáculo muy agradable, ya sea el paso en nuestro camino o verlo directamente en la estación. ¿Por qué? Vamos a por partes. La gente. El movimiento de la gente. Quien apresuradamente corre hacia el tren o quien baja de él con toda tranquilidad ya es un contraste digno de considerar. Segunda, la vestimenta de los pasajeros. Se sabe quién llevó un trayecto largo, quién hizo un trayecto largo, hablemos de 5 o 6 horas, y quien apenas se desplazó 40 minutos. Los últimos bajan analizándose su vestido, su ropa para que sea presentable, y los otros van a estar despeinados. En la época de que hablamos de que empezaron los trenes, pues la mujer usaba sombrero y lo traían todo chueco y el peinado desaliñado, entonces ya se sabía. Ya no se estila tanto, pero antes sí, quitarse los zapatos. Quien a veces encaja los zapatos sin amarrárselos, ya sabíamos que tenía prisa y por llegar no sé a dónde, pero ellos salían corriendo. Bueno, eso ya es de por sí. Si era un momento en que el tren se detenía y era de paso, las vendedoras. Nunca han faltado las vendedoras en cualquier medio de transporte. De chico yo lo viví en los autobuses. De que blanquillos, cocidos, refrescos, chescos, pastelitos de naranja, tortitas de jamón, sí, todo eso se vendía. En el tren, más. Porque tenías ya paradas más largas. Y entonces sabían, tanto maquinista como boleteros, conductores, que iban a subir estas personas a ofrecer su mercancía, porque no todos podían ir a un vagón-restaurante si es que lo tenía el tren. Porque ese vagón-restaurante siempre es caro, inevitablemente. Como lo destilan todavía en Europa, en trayectos largos, nadie vende nada allá. Para eso está el vagón-restaurante. Y si no vas a comprar, pues te lo llevas y discretamente lo consumes sin generar incomodidad a tus vecinos. Entonces subían estas señoras con su canasta. ¿Qué tenía la canasta? Era una canasta más o menos grande. Tenía la olla con los frijoles, las tortillas y alguna otra comidera que podía ser chicharrón guisado, podía ser tortas de camarón, cosa parecida. Alimentos muy propios del mexicano. El que no haya probado estos guisos realmente no ha probado la comida mexicana. El problema es que el aroma se queda impregnado. Y entonces viajar con todo eso todo el tiempo no era sencillo. Vamos, por hacer memoria, el tren 1940 hacía de 6 a 7 horas de aquí a México. ¿Que cómo lo sé? Pues porque mi abuela llevó a mi madre a México. Por algún motivo familiar fueron para allá. Y mi madre me platicaba, no, hicimos 6, 7 horas, no me acuerdo. Porque mejor que lo tomamos tempranito, a las 6, y llegamos a mediodía a la villa a comer. Ah, gracias, ya me dice un buen norte. Pero para ese entonces era más rápido que... Es que en aquel entonces no había realmente carreteras y menos autobuses. Y esto lo sé un poquito porque yo provengo de una familia de autotransporte
en que el primer autobús que compró el abuelo fue el número 10, un Aerocoach, y lo compró en 1946, algo así. Tanto más que en un accidente se quemó el autobús y se perdió la inversión. Pero él fue fiel, perseveró, y así hasta sus últimos días. Los autobuses eran un problemita viajar en él. ¿Por qué? México no había desarrollado una infraestructura comunicativa en carreteras hasta después de casi por el 50. Las carreteras eran pues de tierra, terracería vil, que en la época de lluvias. Ay, quiero ver quién viajaba. El chofer, conductor, operador, como se le llame, debe ser muy hábil y muy conocedor para hacer no por ahí, no porque sé que hay un agujero y capaz que nos quedamos. Hay que rodearlo. Entonces, todo eso influía. En 1947, la carretera México-Querétaro tenía tramo asfaltado de México, salía de la ciudad y no llegaba más que a Cuautitlán cuando mucho. Y de Querétaro hasta un poquito más allá del Colorado. Poco a poco le fueron avanzando a asfaltar un poquito más. Ya se asfaltaron 15 kilómetros, ya más 20 kilómetros más. Bueno, ya soñaban con que pronto estará ya todo asfaltado. No exactamente, tardó. Había una placa monumental, porque era el tamaño de esta pared, en que decía que se terminó el último tramo de asfaltado donde estaba ahí, el último, 1956, por ahí así, 58. Y era doble circulación. Yo me acuerdo cuando todavía el trayecto a México hacíamos 4 horas. Porque era doble circulación. ¿Puedo rebasar? No. Seguimos detrás del carguero que no puede correr. Ahorita, adelanta los que puedes y síguele. Otra vez, pastor, ya se pudo. Adelante el camino y ahora sí, tienes libre el camino hasta que te encuentres a alguien más. Ahora que tenemos la autopista con 4 o 6 carriles por lado, que son ya 8, 10, 12 carriles, hombre, pues que a todo dar. Uno va a la velocidad que quiere. Inclusive, ¿para qué me voy lejos? Estoy hablando de tiempos pretéritos, ahí de los años 60. Vamos en esta temporada, en estos días. La carretera a nuestra Sierra Gorda, de 4 carriles. ¿Cuándo se soñó algo así? Nunca. Todo en 1984. No. ¿Sí? 83, 84. Pues se habían arreglado los hoteles famosos de la Sierra Gorda, que con K, que el que está en Conca y el que está en Misión Jalpan, y no me acuerdo el otro, en donde entraba aquí, el de Santa Rosa, el Misión Santa Rosa, en la época de Camacho Guzmán. Pero la carretera Tilaco y Tancoyol era una brecha terrible de piedra suelta. Y poco a poco que fue arreglando, y fue el gran adelanto que logró el gobernador Rafael Camacho Guzmán al hacer la carretera así, para de un jalón. Era cansadísimo, pero se lograba. Salir a las 5 de la mañana el sábado, ver las 5 misiones fernandinas y rezar a Querétaro a las 8 o 9 de la noche. Sí se podía ya. Lo que antes, no hombre, ay, un privilegiado que vio las 5 misiones, ¿cómo le hiciste? Pues yendo para allá y quedándome la semana, 15 días, porque no era sencillo. Entonces, esa infraestructura carreteril no es más que un esfuerzo que se ha ido logrando. Consecuentemente, volvemos al ambiente, porque me desvié adrede para hacer el contraste. Una vez que se establece el autotransporte de autobuses, bueno, llamémosle así, el autotransporte contra el transporte ferroviario, decrece el tren. No, pues que el tren se echa todavía sus 5 o 6 horas a México y el autobús no llega ni a 3, pues autobús.
va el asiento más mullido, en el camión se siente rico y hace sus paradas. A mí me tocó México, Querétaro. Primera parada, Pedro Escobedo. Segunda parada, San Juan del Río. Y de ahí en adelante, ahora se aguanta hasta México. Y depende por dónde entra el autobús. Es que entra por el norte y se mete en la villa. Y ahí hace una parada. Y después ya se va a la estación. No, es que se mete y se va por el periférico. Qué bonito por el periférico. Y lo normal, ahí va el autobús normal, 100, 110 el autobús. Ahora está prohibidísimo, tiene que ir a 95. De allí va, vamos derechito hasta llegar a la terminal. No, es que usted entra por Vallejo. Después ya ahora todas las entradas son por Vallejo. Y es la muerte, siempre está lleno. Ahí de veras le reconozco mucho al que va al volante porque terminan agotados. Terminan de veras agotados, sobre todo por la entrada de México. No tanto el trayecto carretera, se lo llevan suave. Pero en cuanto entren, pasa el monumento al operador. Por eso están inventando, bueno, han desarrollado los otros accesos. Ya no por Vallejo, se meten ya por el lago de Texcoco y demás. Y la salida también es por allá. Pues antes yo cuando iba a pensar que pasaríamos frente al el Palacio de los Deportes. Y de repente, caray, Palacio de los Deportes. Ese era lo que queda del lago de Texcoco, empiezo a reconocer y pues sí, tiene que dar un rodeo tremendo para agarrar la carretera y aligerar la carga vehicular que van con todos los dos pisos llenos. Porque el piso alto hay que pagar y es caro. Cada determinado tenemos en las camionetas, clic, 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 por todo el mundo trae la tarjeta. Y échale los 300 pesos. Y hijo, ya casi se acabaron, porque tienen que verlo. Ya no me puedo meter porque me multan. Y salen caras las multas. No, pues vámonos por tu rumbo. Y el autobús no puede subir, por automóvil. De aquel que se suba. En carriles centrales, no se mete en un autobús o un camión de carga porque le llegaron todas cuantas patrullas pudieron del Estado de México y cual más, cual menos, viene la exacción. Y en el tren lo que se tenía era la algarabía, la alegría. Llegó el tren, a ver quién bajó, qué trae. Es algo que yo también viví. ¿Por qué lo digo? Hablo de mi época en que yo estaba en secundaria. Se supone que esas alturas ya uno tiene, ¿cómo dicen? Uso de razón. Y aparte del uso de razón, hay memoria. Y pues aquí me puedo echar de cabeza. En aquel entonces yo andaba con la tentación de aprender a fumar, pero fumar pipa. Y donde iba era la estación aquí, porque ahí nadie me decía nada. Yo era libre. Entonces llegaba con mi tabaco preparado y estaba echando humo. Llegaba un tren, llegaba el otro, que la campana, pero saben, yo me sentaba siempre junto a la taquilla, porque que aquel te quiere como quiere que sea, me echo un lente. No era necesario. Nuestra estación siempre fue tranquila y con otra circunstancia, siempre el ejército. Siempre había soldados ahí. ¿Por qué? Son los que cuidan el tren hasta la fecha. Entonces siempre teníamos ahí, en la puerta había uno de cada lado. Ya era seguridad de eso y la gente no se mete con un soldado, no hombre, espérenme tantito. Entonces yo entraba tranquilamente, como es paso libre el andén, bueno, era paso libre, pues llegaba, me sentaba a 3 lugares de la taquilla, me dedicaba a echar humo, a beber gente, el que subía corriendo, el que bajaba despacito, o el que subía despacito y pegaba a los que bajaban, pero a todo vapor, porque tenía que llegar a quién sabe dónde, no sé qué horas. Entonces, todos lo íbamos viendo. Ahora, en la estación, es una especie de teatrino donde era el comedor. Entonces, les digo, pues este era el comedor. Aquí estaban las mesas, sillas, esta era la barra para que estaba a ti, porque vendían de repente alguna copa. Entonces, sí llama la atención los cambios. Pero la algarabía era la bonita. Siempre hervía de gente.
El que no era pasajero porque iba a recibir a alguien, o iba a vender, o tenía que depositar algo, un sobre que fuera, y este no es aquí, va y se les hacía el otro para que se vaya en el express y llegue más rápido, porque había el servicio express. Yo deposito mi sobre que intento que llegue a México, entonces llegaba el servicio express, 7, 8 de la mañana, a México, tanto, así como lo pago, ya se iba el sobre. Y el sobre, en cuanto podían, una de las unidades que llevaba el servicio express, que ya lo estaban en la valija, bueno, más que valijas eran costales, para adentro, vámonos. Y podía llegar con suerte a México a las 4 de la tarde. Era un servicio express. Ahora es de lo más sencillo con las mensajerías, que tenemos tantas que pululan por la ciudad. Pero ese era el ambiente del pasajero. Y el colorido, el traje, muchos de ellos, y luego poco a poco empezaron a aparecer. Ya uno se daba cuenta de dónde venía. Sombrero, jorongo, morral, ese ranchero. Caray, chamarra de mezclilla, pantalón arremangado porque le quedó largo, de mezclilla también, por supuesto tonalidades de azul, botas puntiagudas. Bajó de un rancho. Y sí, que llegaba muy arregladito. No sabe la que le espera. ¿Y más o menos qué horarios y qué costos? Y de repente veías al del alzacuello, un curita. También viajaba el curita, como que no. Horarios. Yo el que más veía era el de las 5 de la tarde, 5:20. El que más me tocó ver. Y de ahí me salió la costumbre que si prendía la pipa nunca era antes de las 12 del día. Pues estaba en la escuela. Tiene que tener otras obligaciones, pero de repente ya lograba escabullirme y vámonos. Ese tren de las 5 tenía la característica de que se iban preparando, según me di cuenta, gente que tomaría el autobús, el camión, el tren, hombre. El tren a Guadalajara, que salía a las 8 de la noche y llegaba a las 6 de la mañana. Y yo estaba seguro de eso porque una amiga, doña Javiera, vivía aquí, pero periódicamente tenía que ir a Guadalajara, de donde era oriunda, y nos platicaba la siguiente anécdota. Dice, mira, Querétaro es una ciudad que tiene de todo, pero que resulta que no siempre cumple con todo. A ver cómo está eso. Mira, dice, se me ofrece siempre que un telegrama. Y camino a las 3 cuadras, se vive en Allende, y telégrafo sabe dónde ahora es una zapatería, es el edificio telegráfico. Así le decíamos. Llego a la mesa del centro, nada de voltear las orillas y tampoco. Oiga, señorita, ¿me puede decir cómo le hago? ¿Por qué, señora? ¿Qué se le ofrece? Dice, en México encuentro siempre la forma telegráfica para nada más llenarla. A conocer vengo a pedir que me den al menos una. En Guadalajara me regalan el blog. Permíteme. Ya, me regaló 10. Bueno, tenemos, siempre voy pensando cómo el telegrama ya más rápidamente lo escribo y lo entrego para pagar el costo, que era bastante económico, pero llegaba el mismo día. Si yo ponía mi telegrama a las 8 de la mañana, yo sé que a las 5 de la tarde ya estaba en Ciudad Juárez o en Yucatán, donde lo hubiera mandado. Si era México, no, hombre, en una hora ya estaba allá. Lo que una persona no lo hacía. Bueno, pero en el tren era la cosa muy distinta. Para empezar, pues yo iba a tomar el pullman para dormirme y llegar despierta a Guadalajara y no perder tiempo. Luego se aprovecha. En el viaje duermes y vas bien. Pero yo llevaba mis sábanas. ¿Cómo que llevaba sus sábanas? Sí, mijo. Dice, mira, en una ocasión tocaron. ¿Puedo preparar su cama? Sí, cómo no, pásate. Me van a poner unas sábanas que tienen parches de este tamaño y dentro del parche otro parche. ¿Qué parche? El parche no.
mira chiquita, pon las mías, por favor, sí. Sí, cómo no. Bien que entendió por qué. Entonces, sí era bueno el servicio, eficiente, eficaz, porque muchos lo tomaban, ese tren siempre iba lleno. Yo obviamente compré mi boleto días antes para estar segura. No iba yo, mandaba yo iba a comprar mi boleto a Guadalajara. No llevaba nombre los boletos, chiquitos cartoncitos, entonces yo, aquí está, ya lo metí en mi cartera. En la bolsa ahí tranquilamente estaba. Yo ya sabía que Talía me iba a ir en el pullman de las 8 de la noche. Dice, pero de veras, me dijo, parches en los parches. Dice, así nunca me lo hubiera imaginado. Coches siempre llenos, camiones también. De carga, no se diga. Porque había quien decía, no, yo no voy a mandar mis maletas solo. Vienen conmigo. Pero habían estado aquí 3 meses y estaba en un mundo de maletas. Porque se llevaba todo de un jalón. Pudiendo haber dicho, la sello y vámonos por el de carga. La envío el lunes, yo viajo el miércoles, pero el miércoles ya está mi equipaje allá. Ya lo recibo y contrato el camión que lleva a mi casa con todo mi maleterio, porque séquito de tamemes. Las fotografías son muy elocuentes al respecto, precisamente porque nos demuestran cómo había expectativa en el tren. Que expectativa que nació justamente más en el tren nacional que en el central. Porque el nacional, pues, atravesaba la República a lo largo. Entonces había más, mucho más que mirar, que ver, que percibir de la gente que llegaba. Ya llegaban güeritos con su guaraguara. Entonces, esos güeritos había que atenderlos porque soltaban propina en dólares. Y pues hay que ver que también había un grupo de personas dedicadas a la carga, que tenían un diablito, pero casi de mi estatura, de madera. En su gorra tenían con lámina el número. Un montón de cargadores de ferrocarril en latón, era una lámina de latón. Ya no los autorizados a tocar y nada más. Y realmente lo que los distinguía era la gorra, porque quien no traía el pantalón de peto mezclilla sí andaba muy vestido de caqui, otro que nomás se amarró la camisa en lugar de cinturón, porque había de todos. La cosa es que había que trabajar. El trabajo no denigra. ¿Y qué precio tenía el boleto? Eso sí, ya no me acuerdo. Ahí sí ya pierdo, porque como no viajé realmente en tren, yo los veía. Un dato que puede servir quizás. Llevé muy buena amistad con un señor que fue el administrador de la estación del tren durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y me decía, en un día despaché 45 trenes. ¿Cómo le hiciste, muchacho? Le decíamos chavo. Ya el señor tiene sus 90 años. Pero, ¿cómo le hiciste, chavo? Dice, no me preguntes. Pero estas escaleritas que ahora ya la hicieron, no están las maquetas y demás. Arriba está muy eficiente, que vine a hablar con los boleteros y hablar con el maquinista y subir otra vez. No sé cuántas veces la subí en alguna ocasión en un día, pero yo creo que fácilmente me eché 150 veces la subida y otras de bajada. Porque había que estar muy movido en esos días. Pero un dato interesante es, arranca el tren aquí, del que hace suelta la arena para empezar a poder rodar. Y llegar a Hércules se van 20 minutos. Está en subida. Por eso de Hércules para acá hasta rapidito llegan. Pero de aquí para allá no. Hércules está más arriba que Querétaro. No es la gran altura, dice, pero sí es la suficiente. Enterado, chavo, enterado. Ya murió Ricardo, lamentablemente. Pero eso es lo que podemos platicar acerca del tren, del ambiente, de lo que había. O sea, pues ahora sí, ¿no? Que ya comprendo. ¿Cuánto tiempo fue ese esplendor del tren? Y una vez, bueno, y ya cómo fue cuando... Calcúlale 70 años. Porque hubo
¿Cómo lo llamaremos? El autotransporte insistía en tener determinadas tarifas y el gobierno federal no los autorizaba. ¿Por qué? Porque se estaba cayendo el tren y el negocio del gobierno. La gente viajaba en el tren cuando no alcanzaba para el autobús. Creo, así como que en sueños me viene algo que comentó el abuelo en una ocasión. Dice, nosotros cobramos 120 pesos de aquí a México y el tren va por 75. Pero nosotros hacemos máximo 3 horas de trayecto. El tren se echa sus 4 horas y media, 5. El que se va en tren es el que no tiene prisa por llegar. Y el que viaja en autobús tiene con qué pagar. Había una desproporción. Ahí empezó la debacle del tren en los 70s, en que ya había más carreteras. Ya a México era la autopista de 4 carriles. Empezaron a abrirla en 1963 a finales, 64 y 65 casi estuvo, luego la frenaron, pero para el 68 ya estaba. El problema es que cuando venían las vacaciones, todo el mundo la usaba. Y volvíamos a hacer 4 horas en 4 carriles. Y sí, lo recuerdo bien. Pero vaya si lo recuerdo. A mí me habían mandado a estudiar, terminé la primaria ya. Iba mi tío José Antonio al volante, yo en medio, mi abuelo, y atrás Laura, Antonieta y Alejandro. Yo me dormía, me caía de sueño, no me pude dormir. ¿En quién me recargaba? Al abuelo ni verlo. Y el otro iba de conductor. En otras ocasiones el autobús pasaba lleno, porque hay autobuses de paso. Y resulta que pues lleno, no, de pie nadie. Algunos modelos de autobuses tenían pegado en el descansabrazos una sillita. Se abría y se acaba de enganchar del otro lado. Ahí me tocó más de una vez. No, si de veras que era algo terrible. Sobre todo cuando se acaban las vacaciones de Semana Santa. Hijo, man. Yo odié esas temporadas. Nos íbamos siempre en el autobús de las 5:30 de la tarde, para llegar a las 8:30 de la noche a México. Y en el que me iba a la casa del tío donde yo vivía, me daban las 9. Y resulta que íbamos a las 11 de la noche, porque no había, lleno y lleno. Y el operador entraba a la central camionera porque a alguno le surgiera el baño y él tenía que, decía, tengo que checar, sí, pueden ponerles el sello. Si no, los multaban económicamente en la empresa por no haber entrado al faltarles ese sello. Era lo único que fueron a mostrarlo, el sello. Entonces, y también esto mismo de que pues ya dejara de operar el tren de pasajeros y todo, también fue lo que provocó que pues ya las 2 zonas donde estaban las estaciones. Démosle gracias a Ernesto Zedillo. Cuando asume la presidencia, analiza la situación del país. Según esto, él es economista. Y dijo, bueno, yo soy presidente de la República, muy bien. Y ustedes son los secretarios del gabinete legal y el ampliado. ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Gobernar o transportar gente? Pues gobernar, muy bien, se concesiona. Y concesión ferrocarriles a Kansas City. Por eso vemos todas las unidades que dicen Kansas City Railroad. Están concesionadas por un determinado tiempo. Y luego Enrique Peña Nieto lo renovó. Porque pues es que nuestro negocio debe ser gobernar, no estar llevando gente de un lado para otro. Sí, fue una adjudicación lógica que al término de la revolución el gobierno se quedaba con los ferrocarriles. Pero también se tuvo que indemnizar, que es lo que no quiero platicar. Resulta ser que los ferrocarriles
Sí, eran nacionales y todo, pero parte de las líneas eran extranjeras. Es lo que me han dicho. Y tuve que decirle, toma tu parte a huecas. Igual que con lo de petróleos, idéntico. Igual que la generación de energía eléctrica, también. El gobierno federal asumió el control de todos esos generadores de beneficio cuando vio que era negocio. Pero ojo, en cuanto los tomó el gobierno por su cuenta, se volvieron pérdidas. Y a los hechos me remito. CFE endeudada, Pemex súper endeudado. ¿Cómo es posible que una petrolera en números rojos? Es la única en el mundo. Todas partes del petróleo da para ganar. Y hay una estabilidad, excepto en Venezuela por otra cuestión. Pero antes de que estuviera el régimen chavista, Venezuela era un país poderosísimo por el petróleo. Aquí las compañías Eagle, Shell y no me acuerdo el Ébano, pero iban en auge económico y siempre hacia arriba. Nada más estatal Lázaro dijo, expropiamos, se creó el negocio. Curioso, ¿verdad? Y ya no quiero hablar de las otras para no meterme en... Sí, claro. Y ahora sí que para ir cerrando esta parte, ¿no? Ahora que, pues bueno, se viene esta propuesta de retomar el tren de paso que va a afectar, pues justamente, ¿no? Distintos estados que una otra vez en la Ciudad de México y todo. A ver. Por partes, ¿sí? Ya está la idea semblanteada. Ya están, según esto, los planos hechos. Ya está empezando a hacer la obra. Bien. Tender vías es una cosa, poner el tren es otra. ¿Cuánto cuesta el trenecito? ¿De dónde sacan el dinero? Yo sí quiero saber dónde sale el dinero. ¿Por qué? Si están regale y regale dinero cada mes con pensiones. Y hay gente que no ha movido ni un dedo así para recibirlo más que ir corriendo. Me toca, ya, vámonos. A muchos muy jóvenes les dan una pensión para ir a comprar la cerveza. Porque son los famosos ninis, ni estudian ni trabajan. Quieren poner un tren que no cuesta 5 pesos. Ni 5 bitcoins. Es más que eso. Y quieren que funcione bien a la primera. Y están peleándose hasta dónde hacer aquí la estación. Nos han dicho que aquí, que allá y que acullá, pero no han pensado, pero ni por un minuto, que es lo más grave del asunto, en la cuestión urbanística. Dijeron, nuestra estación me dijo, no, que bueno, descansamos. Bueno, porque además ella se le entregó al municipio. Eso que te la vengo a arrebatar otra vez. Espérame, pues si yo ya le metí. Ejemplo, hubo que cambiar 4 vigas. Cada viga. Una viga. Costó casi 6,000 pesos. Y fueron 4 las que hubo que cambiar. Usted debe saber que el terreno no está quieto. Hay movimientos. Bueno, hubo que enderezar la estación. Porque por movimientos con el tren y todo eso, ya estaba medio torcidita. Hubo que enderezarla. Y en eso fue que se perdieron las 4 vigas por erosión, no erosión, por maltrato, se ve que las habían cambiado y no las curaron como era debido. Entonces, cambiar 4 vigas. Internamente, donde está la estructura del techo, hubo que cambiar muchísimo más todavía, pero mucho. Yo tuve la fortuna de poder entrar a esa área, subir la escalera para ver cómo está eso y es un mundo de veras de quedarse ahí contemplando la obra ingenieril y cómo la llevaron a cabo con tantas vigas, cómo se las amarraron para que esté todo eso en pie. ¿A cuántos años? La estación González es de 1901. Tiene más de 100 años y nuestra polida de la madera. La de los andenes que se cambiaron las 4 hasta porque la gente las dañó. El problema es que después
que vieron que estaban arreglando la estación, se robaron una o dos bancas de aquel entonces. Queda una. Más las que están en primera clase. Entonces son cosas que dicen, espérate. Ahora, ¿qué va a pasar con un tren? Que porque va a ser el tren bala de 20 kilómetros por día. Igual que ahorita la carretera parada. Así va a ser, yo creo que, su velocidad. No sé de qué compañía se vayan a aprovechar o vayan a contratar. Y una vez dije, ¿por qué no le hablan a los japoneses o a los alemanes? Son los mejores trenes que hay. Los japoneses, por la sustentación magnética, que han desarrollado velocidades pero increíbles. 500, 600 kilómetros de velocidad, seguros. ¿Cuándo ha habido un accidente? Una. Dos, los alemanes. Son los que mantienen las vías en perfecto estado porque tienen ahí considerado el tiempo. Los rieles de aquí para acá, todo este tramo, se debe cambiar en tal fecha porque ya cumplió, según mis cálculos, su tiempo, que son 8 o 10 años. Acá adelante había un terreno que podía ser y que ya lo habían decidido, pero ya no les gustaba mucho porque no había muchas calles. No, mejor donde estaba la estación de carga. En la estación de carga. No sé si la ubique. Viene uno, baja por Felipe Ángel, luego viene el paso de desnivel, y en cuanto uno sale a la derecha está la estación de carga. Ahí, ¿cómo se va a hacer el bolas por automóviles? La estación del tren debe tener terreno suficiente para automóviles, unidades de carga, transporte público, tanto camiones como taxis. Se va a meter el Uber, el Didi también. ¿Dónde? Es sobre una callecita, lo doble de esta. ¿Cómo se les ocurre? Y está decidido, y se va a llamar Corregidora. Me acuerdo de un cronista, el primero oficial, el maestro Ramírez Álvarez. Y había mucha relación con él, muy buena amistad. Y nunca se me dijo, Eduardo, yo estoy cansado de esta mendiga vieja. ¿Por qué, maestro? Analiza si tengo o no razón. Estadio, calle, escuela, tienda, esto, el ferrocarril, el otro. Ya, por favor, que no hay iniciativa. Es la única palabra que conocemos aquí. Cuando se dijera del estadio, ¿cómo le llamaríamos? Muchos, Damashey, Tlashco, que es un juego de pelota. No, Corregidora. ¿Qué tuvo que ver esta vieja con la pelota, hombre? Nada. Póngale. La estación Corregidora. La calle Corregidora. Escuela Corregidora. Calzones Corregidora. Zapatos Corregidora. Tortas Corregidora. Ah, por favor. Ni siquiera fue corregidor, hombre. Era el marido del corregidor. Entonces, sí, hay que ver esos detalles a futuro. Y en este caso también podría implicar igual como un desarrollo comercial como este que mencionaba, ¿no? Pues claro. A las zonas en las que estuviera. Claro que sí. Sí. Es sabido, está visto y comprobado que todo aquello donde hay transporte genera movimiento de esa naturaleza. Siempre. Inevitablemente, ineludiblemente, requieren ese tipo de instalaciones. Es que, oye, yo voy a tener que quedarme aquí una noche, te voy a un hotel, un bed and breakfast, como se llaman allá en Inglaterra. Les cambio el desayuno. Llega, uno se aloja a la 1 de la tarde para levantar el equipaje, voy a hacer lo que quiera, a ver qué cosa me den para la mañana siguiente. Ya que me levante, tengo el desayuno seguro. Nada más si tengo el desayuno, no importa, ahí me acomodo y vámonos. Ya muchos se van a desayunar con la mochila en la mano. Porque ves que ahí colgado van con su mochila y para el hotel que se sientan, desayunen, vámonos. Sí, es lo más común. Pero ese servicio yo sé que empezó en Europa y ya es lo más generalizado en nuestro país, porque lo sobre Estados Unidos y de ahí nos bajaron la costumbre. Está bien, puede servir,
piensen en la cuestión urbanística. Es que compramos entonces a los que viven por ahí la casa para poder abrir un gran bulevar. Otra injusticia en puerta y cantada. ¿Por qué? Es que mi casa va a tener, no, hombre, te doy 800,000 pesos, lárgate. Porque si no te la expropio y no te doy nada. ¿Qué van a ser las implicaciones, no? De ahí podemos seguirle en adelante. 1914. Cuando estaba el álgido de la revolución aquí en Querétaro, llegaron las tropas de Francisco Villa y echaron fuera a las de Federico Montes. Federico Montes carrancista. Y al llegar acá, el jefe de las tropas de Villa dijo, bueno, ya es diciembre, ya se va a acabar el año. ¿Hacen algo aquí para festejar el cambio de año? No, pues sí, que tenemos el recorrido, que del carro de la posada y bla, 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 bla. Pero evidentemente no va a haber nada este año. ¿Por qué? Pues porque las plataformas y las asémiles con que se jalaban son de las haciendas. Y estamos al caso, no podemos ir por ellas. Qué chido, como que no van a salir. Salen porque salen. Y entonces en una de las plataformas del tranvía, con su mulita, se llevó a cabo el recorrido de carros bíblicos. Justamente con las tropas de Villa. Que no hubieran funcionado nada de eso con la de los carrancistas que les tenían tirria a todo lo religioso. Es parte de nuestra historia. También algo importante. Para que se vea cómo nuestro transporte público ayuda.